Entonces, en sí, que es una lonchera saludable, inicialmente pues es esencial, o porque es necesaria, es precisamente porque los niños van a tener su aporte energético, su aporte calórico a partir de las loncheras. Entonces, digamos que podemos tener loncheras que solamente van a ser como esos refrigerios, sean 9, sean 11, o por el contrario, vamos a tener algunas loncheras que van a ser el almuerzo de los niños. Entonces, digamos que nos toca empezar a diferenciar eso y ya les muestro. La idea es que tengan entonces esos nutrientes necesarios, me refiero tanto a macronutrientes, dígase proteínas, carbohidratos, grasas, y micronutrientes que pues ya van a tener todas las vitaminas y minerales necesarios para cada uno de los niños. Esto que nos va a ayudar es precisamente a mantener ese rendimiento y desarrollo como tal del niño. Entonces sí hay diferencias entre una buena alimentación y el desarrollo educativo, el desarrollo físico de un niño, a diferencia en el cual pues llegue a tener un déficit. Entonces, bueno, inicialmente a nivel Colombia tenemos unas guías alimentarias que precisamente nos van a dar toda esa guía de la información que les voy a dar hoy. Eso pues también está basado a nivel mundial y digamos que no es algo como inventado o algo que, sino es una percepción general que tenemos tanto a nivel Colombia como a nivel mundial. Entonces, ¿qué nos van a brindar o cuáles son esos objetivos iniciales? Uno es fomentar esos hábitos de vida saludable. La idea es que la alimentación de los niños vaya acorde con una alimentación saludable. También influir en el control de excesos, sobre todo entonces ahorita que tenemos el etiquetado negrito, que exceso de azúcar es exceso de grasa, exceso de sodio, exceso de todo. Entonces, también va a influir, digamos que ahora tenemos como esos tips adicionales para darnos cuenta como de esas alertas rojas. Y también tenemos, por otro lado, prevenir desnutrición. En Colombia tenemos muchísima desnutrición, no solamente entonces tenemos como un tipo de malnutrición en el que podemos encontrar desnutrición, pero al mismo tiempo encontramos obesidad en los niños. Entonces, podemos tener en un mismo salón el niño bajito de peso, que no me sube talla, pero también el niño que está en sobrepeso, con exceso de reservas grasas, entonces no nos sirve ninguna de las dos. Y por último, pues contribuir a la reducción de enfermedades crónicas, porque entonces desde niños, precisamente por el tipo de alimentación que se va llevando, pues nos va a que empiecen a presentar factores de riesgo que pueden generar en enfermedades no transmisibles, dígase diabetes, dígase enfermedades renales, cáncer, afecciones cardíacas, entre otras, y más si tienen predisposición, pues ya genética. Entonces, ahora sí les muestro, más o menos esta es la distribución de una alimentación durante todo el día. Entonces, los refrigerios, o media tarde, media mañana, 9 u 11, más o menos son el 10% del requerimiento de los niños, entre el 10 al 20%. Entonces, eso quiere decir que las porciones, los tamaños van a ser más pequeños a comparación de lo que es un almuerzo y una cena. ¿Listo? Entonces, más o menos así es como se distribuye. Cuando van al nutricionista, cuando tienen las citas, más o menos nosotros también nos basamos pues a partir del, digamos, el patrón alimentario en casa, porque eso influye mucho, no es lo mismo lo que yo como a lo que comen otras familias, pero para que sea algo saludable, así tengan algunas cosas distintas, esta es la distribución general. ¿Listo? Entonces tenemos 9, tenemos 11 y el almuerzo que es un 30%. Así. Entonces, hay una clasificación general para que lo tengan en cuenta, digamos que es como lo más fácil con lo que se pueden quedar, y es que los alimentos los vamos a dividir en 3 grupos. Entonces, la idea es que los tiempos de comida que vayamos a preparar deben tener por lo menos uno de estos grupos. ¿Listo? Bueno, un alimento de cada uno de estos grupos, son 3. Inicialmente tenemos alimentos energéticos. Entonces, este grupo pues van a tener todo lo que son grasas, carbohidratos y son completamente necesarios para dar el aporte energético a los niños. Entonces tenemos galletas, pan, frutos secos, cereales, entre otros. Eso quiere decir que hasta el momento no hay absolutamente nada malo en este grupo de alimentos. Entonces ahí están nuestras imágenes. Entonces, por ejemplo, tenemos cereales, arroz, maíz, pan, papa, etcétera. Grasas, tenemos aceite de oliva o los demás aceites, aguacate, frutos secos y bueno, los demás alimentos. Ya nos vamos a ir a mirar si son saludables o no, pues dependiendo de la calidad de estos,
pero en sí nos van a aportar energía. Nosotros requerimos por lo menos de un 45, un 60% de los requerimientos energéticos a partir de carbohidratos, son lo que nos dan energía. ¿Listo? Entonces, por eso es que igual son súper necesarios. Un niño para su crecimiento, desarrollo, actividad física, necesita de carbohidratos, necesita de grasas también, más o menos entre un 20 a un 30%, para alcanzar sus requerimientos energéticos. Si nos quedamos con son malos, son malos, son malos, que algunas personas tienen la percepción general, pues lo que van a hacer es quitarle energía para que el niño entonces no se va a desarrollar bien, va a tener la energía suficiente para todas sus actividades diarias. Por otro lado, tenemos alimentos constructores. Entonces, en sí son aquellos que van a tener un aporte proteico y van a permitir ese desarrollo y crecimiento en el niño. Entonces, ¿qué tenemos? El queso, lácteos, yogures, proteínas y pues en algunos casos pues también tenemos nuestra proteína vegetal. Entonces, no solamente tenemos animal, también tenemos vegetal, eso quiere decir pues todo lo que son leguminosas, dígase frijol, lenteja, garbanzo, que también tienen su aporte proteico. No es de la misma absorción que el animal, pero tiene su aporte proteico. ¿Listo? Y por otro lado, pues tenemos los alimentos reguladores, entonces son aquellos que van a tener ese aporte de vitaminas, minerales y también van a ayudar en desarrollo, crecimiento y todos los procesos metabólicos de cada uno de los niños. Entonces aquí tenemos frutas y verduras prácticamente. Entonces aquí es donde está el mayor aporte vitamínico, pues para cubrir los requerimientos. Entonces, ¿qué es importante saber? Es que en este momento también hay otro tipo de malnutrición que precisamente es por déficit de micronutrientes. O sea, ya no solo es desnutrición, ya no solo es obesidad, sino por deficiencia de este tipo de alimentos, porque pues ya han entrado otros que los han reemplazado. Hay deficiencia de micronutrientes, dígase vitamina A, dígase y en zinc, entre otros, pues lo que hacen es que no permita su crecimiento, no permita su desarrollo, tienen más dificultades para que se concentren, para que estén atentos, digamos que son varios factores, pero también es importante. Entonces, inicialmente la idea es que esta alimentación, cuando se vaya a hacer la lonchera, pues se tenga en cuenta que necesito carbohidratos o alimentos energéticos, necesito un alimento que sea constructor, normalmente proteína, entonces va a ser un yogur, algo proteico, un huevo, bueno, ahí vamos revisando, y un alimento regulador, que entonces va a ser fruta o alguna verdura, que sé que son más difíciles de ingresar un poquito, ¿listo? Entonces son tips importantes. Uno es que la idea es incluir frutas en la preparación, en realidad son como las más sencillas, sobre todo 9 y 11 para agregar. Entonces, estas frutas, la idea es que sean pueden ser porcionadas, pueden ser enteras, pueden ser en compota claramente hecha en casa, no las industrializadas, o en forma de ensalada que sea mezclada frutas y verduras, también puede ser. ¿Listo? Entonces, siempre es importante que se incluyan y es de las recomendaciones como más fuertes que nos hacen. ¿Qué alimentos evitar? Entonces ahí empiezan, no, la idea no es decir no, 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 sino ahorita vamos a ver todas las posibilidades que hay. Entonces, uno, tenemos todo lo que son las bebidas altas en azúcar, se las tienen allá, ¿qué quiere decir? Gaseosas, los tés, pero en realidad pues es agua saborizada con un montón de azúcar. No sé, un vasito de jugo pues bueno, de jugo, de otro jugo industrializado, en realidad puede tener una cantidad de azúcar que ni siquiera el niño puede que no se consuma. Ejemplo, unas 4 o 5 cucharadas de azúcar, que ni siquiera a veces se le agrega un jugo, simplemente se lo toma más o menos en que 10 minutos, 5 minutos que se toma el juguito, eso es una carga altísima de azúcar y ahí es donde también desencadenan muchos problemas. Entonces, tener en cuenta eso de la carga de azúcar y el consumo tan rápido que hay. 2, las bebidas energizantes. Entonces, ese tipo de bebidas energizantes quiere decir que traigan cafeína y que traigan cualquier componente que genere alteración en el sistema nervioso, pues también se deben retirar, eso no se debe administrar a los niños. Tenemos por otro lado todo lo que son alimentos industrializados, sé que son los más fáciles de conseguir, los más fáciles de guardar en una lonchera,
Sin embargo, hay que tener en cuenta que facilidad no es igual a salud. Entonces nos toca entrar a revisar qué de lo que tenemos en el mercado lo podemos utilizar para que sea algo más fácil y qué otras estrategias utilizar para no, pues no caer en el uso recurrente de estos alimentos. Y por último, entonces tener en cuenta nuestras nuevas etiquetas. Entonces hay dos cosas importantes a tener en cuenta y es que tampoco es que les vaya a decir cero azúcar, no absolutamente nada a los niños, pues es la idea, si están acostumbrados así desde chiquitos no van a tener la necesidad, pero si ya tenemos un niño de 7 años que ha tenido recurrentemente ya un acceso a azúcar, a demás, pues quitárselo de una va a ser muy complicado. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Esto es etiquetado, se tiene en cuenta es más o menos por 100 gramos. Entonces, 100 gramos de ese alimento le van a poner esta etiqueta. Entonces, si 100 gramos de ese alimento sube digamos que la línea, el tope, le ponen este etiquetado. Entonces puede contener azúcar, pero si no supera los 100 gramos, como el tope, pues simplemente no se lo pone. Entonces, para que sepan es que son las cantidades mayores a 100 gramos. Un ejemplo, una chocolatina pesa 30 gramos, entonces ya le ponen de una vez el etiquetado, pero necesitamos, o sea, por lo menos unas 3 chocolatinas más de, bueno, 3,5, exactamente para que pues supere. Entonces la idea es ya llegar a ese balance en el que podamos utilizar algunas cosas como motivación también o incluirlas en unas bajas cantidades y no quitarlas por completo. ¿Listo? Entonces otra cosa importante son revisar las condiciones en las que los alimentos van a estar. Entonces normalmente cuando enviamos loncheras, no sé, que el banano no estaba recubierto, entonces se le envió el banano y luego el niño no se lo comió porque estaba completamente negro y menos mal no se lo comió porque ya estaba súper dañado. Entonces, tener en cuenta como todo ese tipo, el empaque, el embalaje que va a tener para pues evitar, uno, que se desperdicie comida y dos, que llegue al niño en un mal estado de descomposición y pues ya pueda tener otros como afectaciones. Entonces, tener en cuenta sobre todo antes de la preparación, pues el color, el olor, que todo esté como en las mejores condiciones. ¿Listo? Entonces, uno de los tips como más importantes y como que tienen más fuerza es que el menú o lo que se vaya a preparar no solamente sea la mamá la que se ponga a prepararlo, el papá, el tío, sino que también esté el niño involucrado. Eso quiere decir preguntarle, ven, ¿a ti qué te gusta? Como para irle enseñando, ven, podremos cambiar esto por esto. Entonces se vuelve algo como más consciente y no es simplemente, pues mi mamá me envió esto, no me gusta, sino que no, yo elegí cambiar esto por esto. Entonces eso se vuelve como una alimentación un poco más interactiva y que se vuelve un proceso más como concienzudo, digámoslo así, entre el papá y el niño de qué comer y qué no. ¿Sí? Entonces, digamos que venimos como un poco más de esa línea en la que mi mamá me preparaba y yo me tengo que comer y si llego con la coca llena me van a regañar, ¿sí? Más o menos eso a mí me pasó, pero entonces aquí ya es esto que te gusta, que no te gusta, por qué no te gusta, cambiemos esto por esto y vamos entrando a revisar como un poco más de ese diálogo también en la comida, es muy importante. ¿Listo? Entonces aquí venimos con la presentación. Digamos que sí va a cambiar dependiendo de la edad. Entonces si yo, no sé, le pongo a un niño ya de, digamos, 10, 11 años, algo un poco de este estilo puede que le dé igual, ¿sí? Mientras que si yo voy más o menos de los 2 a los 5 años, cositas como estas, que el sanduchito como un búho, que un wafflecito como una estrella, que un corazón, que bueno, como ese tipo de moldecitos, puede que sea más interactivo, más atractivo. Entonces, una alimentación con muchos colores es muy atractiva para los niños. Entonces, frutas, agregarles colores a las cosas normalmente, digamos, de panes, demás. Entonces, eso hace que sea mucho más atractiva. Obviamente, que hay que tener en cuenta es que también el empaque donde tiene que venir, pues, tiene que ser bien selladito, tiene que mantener un poquito la forma, si no va a llegar. ¿Listo? Por otro lado, algo muy importante, digamos que eso también ya viene con algo psicológico, es el hecho de dejar noticas para que vean lo importante que es. No es una rutina el hecho de hacer una lonchera, sino que eso también es una muestra de afecto
en la que te preparo con todo el amor del mundo, obviamente el besito antes de entregarle la lonchera, pero también es bonito la parte de los mensajes y es como otro tip, digamos, que ese sí no viene tanto en las guías, pero que se puede utilizar también. Entonces, mensajitos como con mucho amor de mamá o algo que tengan ya interno, no hay ningún problema, pero es otra manera también de incentivar. Listo, entonces, también de manera adicional está toda la parte de pues lo que hablábamos, tener un buen lavado y desinfección de las frutas y verduras, evitar incluir alimentos perecederos, entonces sobre todo el bananito, digamos, no dejarlo como solito dentro de la lonchera, ojalá tener algún recipiente obviamente reutilizable, o sea que se pueda ir cambiando todos los días utilizándolo, para guardar todas aquellas cosas que se pueden maltratar, porque eso ya cambia el aspecto y con eso simplemente no se lo van a comer. Entonces, sobre todo con las frutas, que es como lo que más tiende a dañarse, si no, pues utilizar aquellas que tengan cáscara gruesa, pues para que sufran un poquito menos. Y pues utilizar contenedores reutilizables en la lonchera, pues también con ayuda del medio ambiente, es mucho más económico y fácil pues a largo plazo. Entonces aquí va una idea más o menos para un niño que tenga entre 5 o 7 años, que pueden ser unas, bueno, un poquito menos, hasta los 6 años. Entonces tenemos unos mini waffles de avena. Entonces, bueno, ¿cómo se prepara? ¿Cómo se hace? ¿Cuánto tiempo me toma? Entonces, aquí les tengo dos cosas. Uno, ya hay unas mezclas listas, ¿sí? Y más o menos los precios pueden oscilar con una, digamos, son 400 gramos más o menos. Netamente, prácticamente ya viene con la avena preparada, esencia de vainilla y tiene polvo de leche en polvo, perdón, precisamente para que uno solamente le agregue o agua o otro poco de leche y ya queda preparada. Se puede dejar simplemente, digamos aquí es waffles, que la waflera no, pues se pueden dejar así simplemente como forma de pancakes y más o menos se demora 5 minutos en cocción por mucho. Entonces, ya lo que se agrega y que se vea en estrellita es utilizar los moldecitos para presionar y ya sale. ¿Listo? Esto se puede utilizar digamos, como un snack. Esto lo estamos hablando más, es para decir una lonchera tanto de 9 como de 11. ¿Listo? Entonces, esto tiene varias variantes. Entonces, se le puede agregar un poquito, por ejemplo, algunos colorantes de alimentos o mucho mejor aún si se utiliza los colorantes de una vez de los alimentos. Entonces, estos también los hacen con un poquito de espinaca, un poquito para generar el color verde, digamos. Se les agrega un poquito de auyama y quedan amarillos, pero el sabor en sí no va a cambiar mucho. Siguen sabiendo a vainilla con algunas variantes, pero nada que sea desagradable sin utilizar azúcar, sino que utilizan un poco de esencia de vainilla. Entonces se puede comprar dos, se puede realizar ¿con qué? Con avena molida para generar como harina de avena, leche, huevo, ya salen nuestros pancakes pequeñitos. Entonces eso se puede hacer, si tienen más de uno, pues muchísimo mejor, hasta nosotros también los podemos comer, pues sin la figurita y demás, pero ya queda como la alimentación familiar. Tenemos fruta en trozos, puede ser también fruta entera, lo mismo, entonces lo importante es que esté bien sellado, bien lavado y todo para que pueda mantenerse durante el día y pues no llegue como en descomposición de los niños. Y tenemos, por ejemplo, un yogur natural, ¿listo? Entonces aquí depende. ¿Qué sí es importante? Las bebidas también lácteas, también revisar contenidos de azúcar, entonces tratar de utilizar lo menos posible. Entonces, este es un yogur natural sin azúcar. Tenemos, si están acostumbrados al yogur griego, se les enseña a mezclar como fruta con el yogur. Entonces, prácticamente les enseñamos a comer. Llega así, pero ellos, la idea es que también interactúen si quieren mezclar uno con otro con lo otro. Pues no hay ningún problema. Esto ya es para un niño un poco más grande. Entonces, aquí lo más importante y hay algo que tener en cuenta es que si yo desde pequeño no enseñé mucho a comer verdura, pues es muy difícil, y no va a decir que con esto ya vaya a recibir todas las verduras, pues vaya a recibir pues este tipo de alimentos. Es mucho más complicado y más, eso ya viene desde la alimentación complementaria que se inició. Entonces tenemos, por ejemplo, un huevito cocido, pero no se va a ver blanco, triste, sino que aquí le están agregando dos rodajitas de zanahoria. Se le pueden poner, entonces también hay marcadores de alimentos para agregar o simplemente pues hacerle los ojitos simplemente con un palito, ya, para que se vea más o menos. Entonces le agregaron zanahoria adicional.
Por otro lado, entonces tenemos un ponqué de vainilla, entonces la porción solamente de un ponquecito. Si revisan todo el paquete general, les va a salir exceso de azúcares, ¿sí? Hay algunos que tienen azúcar, algunos que no, pero entonces la idea es ir variando. Entonces un día le dejamos un ponquecito, otro de unas galletas sin azúcar, pues sin azúcar, normalitas. Entonces la idea también es lo que le vamos a dar durante toda la semana. Y pues en otro lado tenemos un sándwich de queso, tomate y lechuga. Entonces también viene la presentación, también preguntarle cómo más le gusta al niño. Entonces alguna vez me pasó, no me gusta el sándwich, pero es porque no le gusta crudo, sino que le gusta es que ya vengo. Exactamente. Entonces, ¿por qué no que te lo comes? No, es que no me gusta como saben, digamos, el queso así. Me gusta más, bueno, está bien. Entonces se los dejamos 2 minutos mientras se tuesta más o menos el pan y ya quedó su sándwich. Entonces lo mismo, utiliza para decorar queso, utiliza para decorar, pues digamos que en este caso se utilizaron aceitunas, pero pues digamos que eso sí no es muy habitual en nuestra alimentación, no es necesario que lo agregue. Pero más o menos están como esas ideas. Hay mucha información en lo que es Instagram, entonces hay muchas recetas también que se pueden ir tomando ahí. Lo importante es que ya quedan con la información de qué alimentos tienen que participar. Entonces, energéticos, reguladores y constructores. Eso ya es para un niño un poquito más grande, para no decir que esto ya puede constituirse como hasta un almuerzo, en el que voy a tener entonces un fruto seco, frutas enteras, unas galletas, en este caso pues son saladas, con una porción más o menos de 4 o 5 galletas, no se le envía el paquete completo, digamos, de esas que vienen como así, ya saben cuáles son. Y, por ejemplo, un grab de pollo. Entonces es fácil de preparar, no contiene, y la idea es agregarle entonces las verduras y ojalá las que más le gusten. Entonces lechuga, tomate, porción de pollo y queso. ¿Listo? También, por ejemplo, tenemos algo de granola y verduras aparte, pero pues ahí lo van consensuando. Entonces la idea es que se le pueda agregar a las ensaladas para que sean un poquito más con diferentes sabores. Entonces hay algunos aderezos adicionales que se pueden agregar. Aderezos no comprados en tiendas. Entonces aderezos con yogur, con aguacate, con yogur griego, con un poquito de perejil, queda como una salsa verde y ahí ya lo pueden agregar y le cambia el sabor completamente a algo como tan diferente que es la ensalada nomás. Entonces la idea es empezar a revisar eso, pero siempre teniendo en cuenta los 3 tipos de alimentos. ¿Listo? Entonces, ya para terminar y responder las preguntas, al final, después de la actividad, es que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu comida, se nos decía Hipócrates y creo que tiene completamente la razón, teniendo en cuenta que nuestra alimentación prácticamente es algo diario. Entonces, para que lo tengan en cuenta para ustedes y para también para los niños.